Señor, te damos gracias en esta mañana por tu grande amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tantas cosas, Señor, que podríamos estar aquí, Señor, parados delante de ti, agradeciéndote por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, Señor. Hoy te pedimos, Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Hoy permítenos distinguir, Señor, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, Señor, hacer en esta tierra y cómo podemos participar contigo de estas cosas, Señor. Gracias, amado Dios. Disponemos el corazón para recibir de ti, Señor. Disponemos, Señor, lo más profundo de nuestro ser para que tu semilla preciosa caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, de fruto abundante en nosotros para tu gloria. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a este lugar. Voltee con quien tiene ahí cerca y salúdelo y dígale bienvenido a la casa de Dios. Es un gusto, es un privilegio estar en este lugar. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Acompáñeme, por favor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hace un par de semanas mi esposa estaba compartiendo versículos previos a este pasaje y sentía de Dios tocar este tema. Estamos cerrando un año y estamos por comenzar uno más. Y me regresé a esta parte. Yo quisiera hablarte un poquito acerca de lo que habla, dónde estamos ubicados en este pasaje cuando la Biblia habla estas cosas. Cuando nosotros vemos esta parte, nosotros encontramos al personaje que es el foco de estos versículos, es Samuel. Samuel está en una situación muy complicada, en una situación de vida muy difícil. Cuando llegamos ahí, si hacemos un poquito de historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que los versículos previos y los capítulos previos, Dios ha hecho cosas, grandes cosas en medio del pueblo. Dios levantó en medio de ellos a un rey, levantó a un hombre, levantó a Saúl, aquel que el pueblo había elegido, aquel a quien todos admiraban, se levanta. Dice que Saúl era un hombre de hombros arriba, significa que los más altos le llegaban al hombro, era un tipo muy alto, ¿sí? Era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, era un hombre que volteabas y decías: "Ah, ya conoces a mi rey, este es mi rey", ¿no? Era alguien que era fácil de presumir, ¿verdad? Era alguien a quien podías exhibir delante de otros reinos y decir: "Este es nuestro campeón, este es nuestro rey". Ese era Saúl. Era un hombre que la gente quería, que la gente deseaba. Era tal vez sinónimo de éxito, un hombre venido a más. De ser de una tribu pequeña, de pronto ser levantado y ser puesto en el foco de la atención de todos. Ese era Saúl. Y Samuel era el hombre de Dios que había ungido a aquel rey, el primer rey de Israel. Ese era el contexto, ahí es donde estamos. Y empiezan a pasar algunas cosas. Cuando nosotros vemos
que aquel rey carismático, aquel rey que todo el mundo admiraba, se la empieza a creer. De pronto él se siente el rey y se le olvida quién lo puso ahí. Y se le olvida que fue Dios el que lo colocó en aquel lugar. Y de pronto la soberbia empieza a llenar su corazón. Aquel hombre que en algún momento incluso profetizó, ahí en medio de todos los profetas, también profetizó. Ese hombre olvidó quién es quien lo había puesto en aquel lugar. ¿Para qué lo habían puesto en aquel lugar? Olvidó por qué Dios lo había llamado a ser rey y lo que Dios le había dicho respecto a eso. Cuando pasa esto, hermano, cuando se nos olvida estas cosas, cuando olvidamos estos principios, hay peligro en nuestra vida. Saúl se llena de orgullo, se llena de soberbia. Saúl decide que él va a hacer lo que él considera mejor hacer. Dios le habla y le dice: vas a ir a este pueblo que me han ofendido en gran manera, vas a ir a este pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que no me busca, un pueblo que está blasfemando en mi contra y que está haciendo guerra contra mi nación escogida, y los vas a matar. ¿Sí? Esa era la encomienda que Saúl tenía. Saúl va y los mata, pero él decide que Dios es demasiado duro. ¿Sí? Él decide que tal vez es bueno no matar a todos los que estaban allá. Dios fue muy claro y dijo: vas a acabar con todo, vas a destruir todo para gloria de mi nombre. Y Saúl decide: bueno, vamos a matar casi todo, ¿sí? Y se empieza a reservar algunas cosas. ¿Qué cosas se reservó Saúl? Saúl se reservó, tuvo, y lo pongo entre comillas, tuvo compasión del rey de aquella nación. ¿Sí? Y lo pongo entre comillas y ahorita te explico por qué. Él decidió no matarlo. ¿Sí? Él decidió conservar la vida de él. Dios le dijo: vas a acabar con todo habitante, pero también vas a acabar con todas las posesiones, todos los ganados y todas las cosas los vas a destruir. Y él dijo: pero qué lástima, ¿cómo vamos a matar? Y tienen un ganado muy bonito, ¿sí? Vamos a matar, pero espérame, el ganado selecto, las mejores vacas, las mejores ovejas, lo que se ve más bonito, eso guárdalo para acá, ¿sí? Nos los vamos a llevar. Los animalitos que están más enclenques, los que están más débiles, los que están más feos, eso sí, mátalos, ¿no? Entonces murieron por feos algunos. Y los mata, y destruye, y quema, y cumple a medias lo que Dios le había pedido. Y te digo, cuando el profeta va y confronta la vida de Saúl y lo que acababa de hacer, el profeta hace lo que la mayoría de nosotros hacemos: se justifica. Él dice, y esto era mentira, él dice: tuve miedo del pueblo y accedí a lo que ellos pidieron. La realidad es que fue al revés. Él le sugirió al pueblo que hicieran de esa manera. Él le sugirió al pueblo no cumplir. Él perdonó la vida. Y cuando le preguntan, fíjate cómo se saca de la manga algo. Y él dice: no, traigo animales, pero es que son para el Señor. Los queremos ofrecer en sacrificio delante de Dios. Y ahí es que Samuel le dice: mira, la obediencia es un mejor sacrificio que los muchos holocaustos. Si Dios te había dicho: mátalo, mátalo, ¿sí? Y punto, ¿no? Dios no necesita becerros, ¿sí? Él necesita obediencia de nuestra parte. Y él dice: no, es que era para eso. Oye, veo que traes hasta el rey. Oh, es que soy misericordioso. No era misericordia, hermano, sino todo lo contrario. La usanza en aquellos tiempos era conservar la vida del rey. Lo precioso de aquello para los reyes de aquel tiempo era tomar con vida al rey que había sido derrotado. ¿Por qué? Porque los reyes de ese tiempo, los reyes que no conocían a Dios, ellos se llevaban como trofeo al rey vencido. Se lo llevaban al palacio como un esclavo, ¿sí? Y lo tenían como trofeo en el palacio. Mira, tengo un rey aquí. Le cortaban los pulgares. Estaban encadenados, les cortaban los pulgares y ellos los tenían ahí cerca de la mesa. Aventaban migajas
y aquel hombre que había sido un rey se convertía en lo más bajo y despreciable, ¿verdad? Lo tenían como un esclavo agarrando del suelo sin los pulgares. Imagínate de qué manera agarraban el pan y cómo comían. Era humillante, pero una manera de levantarse el ego del rey que había vencido. Entonces no era la misericordia de Saúl lo que estaba operando ahí. Eso era el contexto. Todo este tipo de cosas que estaban pasando, Saúl dejó de ser aquel muchacho que se sentía privilegiado por el llamado que Dios le había hecho. Dejó de ser aquel hombre que dijo, wow, nuestro pueblo, el pueblo de Dios tiene rey para gloria de Dios y para conocimiento de las naciones. Dejó de ser aquel, ¿sí? Se convirtió en alguien a quien Dios mismo dijo, yo lo he desechado. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 32 y 33. Primero de Samuel capítulo 15, 32 y 33. Dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. El rey que había sido capturado llega delante del profeta alegremente. ¿Cuál era la razón? Porque dijo Agag en su corazón, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Él dijo, ya la libré, no me mataron, ¿sí? Y él llega delante del profeta contento porque él dijo, ya la hice, no sufrí muerte. Pero dice el 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Cortó en pedazos a aquel rey. Aquello que el rey de Israel no había podido hacer. Aquello que el rey de Israel dijo, no, es que es muy duro el Señor, el profeta tuvo que venir y hacerlo. Y lo hizo de golpe, ¿sí? Como se debe obedecer a Dios, como debemos caminar delante de Dios. A veces somos, ¿verdad? Distintos. Dios nos llama a hacer algo. Dios nos llama tal vez a dejar algo en nuestra vida, que a los ojos de Dios es pecado, que ofende al Señor y que daña nuestra vida. Pero ¿cuántas veces estamos de pronto como aquella bandita cuando tenemos una cortadura y ya se pegó la gasa tal vez y estamos queriendo quitarla despacito, ¿verdad? Y le echamos agua y vamos quitando aquello despacito, despacito. Sabes que de todas maneras te va a doler. Sabes que conforme vas jalándole, si lo dejas ahí, vuelve a secar y te va a doler y te va a lastimar. Por eso cuando nosotros llegamos a un hospital, no es que las enfermeras sean crueles, ¿verdad? Porque a veces nos pareciera. En casa cuidamos así con cuidadito y llegamos al hospital, llega la enfermera, agarra y nos empieza a lavar la herida. La enfermera está preocupada de que no se vaya a infectar lo que tengo ahí. Nosotros en casa estamos más preocupados de que no nos vaya a doler. Y el profeta tiene que venir y hacer ese trabajo. Él tiene que venir y no da más concesión. Él simplemente dice, Dios dijo que este rey habría de morir. Y él llega y dice, lo corta en pedazos, ¿no? Lo mata en aquel momento y cumple la voluntad que Dios había encomendado. Aquello que no pudo hacer el rey. Él llega y hace lo que Dios quería que se hiciera. Pero luego quiero que tú te fijes en esto. Versículo 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No es que Dios se haya arrepentido de decir, ¿por qué hice? Sino que a Dios se lamentaba, le dolía el ver lo que está ocurriendo, lo que pasó con Saúl, porque pese a lo que algunos piensan, Dios no se deleita en el tropiezo de los seres humanos. Dios no se alegra cuando una persona cae una y otra vez, ¿sí? Dios no está contento, no está alegre cuando hay personas que no proceden al arrepentimiento, pese a lo que algunos piensan. Algunos creen que Dios sí, o sea, a lo mejor algunos dicen, no, Dios está esperando que se muriera Hitler para entonces sí castigarlo. Mira, es una cosa extraña, pero no es así nuestro Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón
de Dios. Pero el hecho es que no todos proceden al arrepentimiento y Dios es justo y tiene que juzgar con justo juicio. Cuando vemos lo que Samuel hizo, imagínate, ese hombre de Dios, ese profeta, viene y ejecuta la voluntad de Dios. ¿Sabías que no todo el tiempo se siente bonito hacer la voluntad de Dios? Hay cosas que Dios nos dice y que nosotros sabemos que debemos hacer. Y cuando las hacemos, porque decimos, me es mejor obedecer a Dios, aún que a mis propios deseos o instintos, y muchas veces, algunas veces, no es placentero al momento para nosotros, hermano. Muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Eso choca con la idea que tenemos de que obedecer a Dios siempre va a ser de corazón y tengo que hacerlo porque me nace hacerlo. Ya lo he dicho otras veces, hermano, no siempre es porque te nace. Hay ocasiones que por obediencia haces y en el camino te van a hacer. En el camino vas a estar contento, en el camino vas a disfrutar el beneficio de haber obedecido a Dios. Pero muchas otras veces no comienzas así. Imagínate que esperáramos a eso, ¿no? Imagínate, ¿sí? Tenemos que caminar en esa obediencia a Dios. A veces, pese a que no lo siento, ¿sí? Porque somos muy sensacionalistas, ¿verdad? Es decir, si tengo esa sensación de querer hacerlo, lo hago. Pero como hoy no me nace, pues hoy no lo hago, ¿no? No, hermano, lo hacemos porque lo hacemos, porque sabemos que a Dios le agrada, y si a Dios le agrada, eso será bendición también para mi vida. Esa es nuestra vida o nuestro camino, nuestra manera de ser y de andar. Fíjate, Samuel hizo lo bueno delante de Dios, cumplió con la voluntad de Dios, pero pasó algo. Pasó que eso no le causó alegría. Para Samuel fue un momento muy triste. Para Samuel fue un momento de mucha dificultad. Dice, él se fue, se apartó a un lugar, pero en aquel lugar él lloraba por Saúl. Él se lamentaba por muchas cosas. Él volteaba y decía, ¿cómo fue posible que haya pasado esto? ¿Cómo este muchacho creció y se desvió de esta manera? ¿En qué fallé? Con un corazón tal vez muy similar al de un padre, él sentía toda esta parte. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿En dónde nos desviamos? ¿Qué fue lo que omití? ¿Por qué razón? Y había muchas cosas que él se lamentaba. Él veía y no le causaba placer ver lo que había pasado con Saúl. Estaba en aquel lugar y estaba llorando, no sé, un poco triste o un mucho triste por lo que estaba ocurriendo. Y es en ese contexto, cuando vemos todas esas cosas, es que llegamos al capítulo 16. ¿Qué dice capítulo 16, versículo 1? Capítulo 16, primero de Samuel 16, 1 dice, y dijo Jehová a Samuel, y viene una pregunta de Dios a Samuel, y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Porque yo lo deseché y tú sabes que lo deseché. Tú fuiste e hiciste mi voluntad y sabes que hubo oportunidades para él y él las desperdició y él las dejó y las tiró. A Saúl no le importaba agradar a Dios. Si tú lees versículos anteriores, en el capítulo anterior, tú vas a darte cuenta que cuando el profeta, cuando Samuel va y lo confronta, lejos de reaccionar y decir, oh, he pecado contra Dios, la reacción de él no fue esa. Su reacción fue, está bien, reconozco que pequé, le dice al profeta, le dice a Samuel. Sí, Samuel, pequé, pero te pido una cosa, regresa conmigo para que el pueblo te vea conmigo y no me tengan a menos. Regresa conmigo para ir delante de ellos y no te partes, o sea, que quede aquí entre nosotros. Lo que más le importaba a Saúl era el qué dirán. Lo que más le importaba a Saúl era mantener el estatus de aquel rey muy venerado, ¿verdad? De aquel rey impresionante. Era lo que él quería, era lo que él deseaba más que agradar a Dios. Entonces, Samuel estaba triste, estaba deprimido, no sé, estaba en aquel lugar y Dios viene
Y no lo deja ahí a Samuel. Dios viene y le habla, como le habló desde adolescente, desde pequeño. Dios viene y le habla, y en esta ocasión le habla fuerte y le dice: ¿hasta cuándo seguirás llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo seguirás ahí? Si tú sabes que yo lo he desechado, ¿por qué sigues llorando a Saúl? Y luego le dice algo más. Él dice: llena tu cuerno de aceite. ¿Sí? Recuerda quién eres. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Fue Dios quien había puesto punto final a la obra con el primer rey de Israel, con Saúl. Fue Dios el que dijo: hasta aquí. ¿Sí? Samuel quería que aquello siguiera. Era como su bebé ministerial, ¿no? Era el hombre, el primer rey que él había ungido, el primer rey de Israel. Samuel lo había ungido y estaba con él y era su consejero. Y de pronto Dios dijo: hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Y Dios tiene que venir y preguntarle a Saúl: ¿hasta cuándo seguirás llorando? Y luego Dios le hace ver algo a Saúl. Dios le dice, a Samuel. Dios le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Samuel pensaba: tal vez la nación va a quedar sin rey. Si Dios viene y trae un juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Imagínate, el presidente muere, ¿no? El rey de esta nación muere. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirán si fue Dios el que lo puso y que es Dios el que lo venga a eliminar? ¿Qué van a decir los demás? ¿Y a quién vamos a poner? ¿Sí? Muchas interrogantes en la vida de Samuel. Cuando pasa esto y Dios le habla, Él le dice: deja de llorar. Y Dios le hace ver una cosa. Dios le hace ver que no importa qué tanto el hombre intente frustrar los planes de Dios, nunca lo va a lograr. Dios tenía planes para la gloria de su nombre desde mucho tiempo atrás. Mira, ¿cuánto tiempo atrás? Dios tenía planes, Dios tenía un plan y tiene un plan más grande para la salvación de la humanidad. Y dentro de ese plan tú y yo encajamos. Dentro de ese plan estaba también Samuel y Saúl y David y Abraham y todo mundo estábamos ahí. Dentro de ese plan que Dios tenía. Pero nada agarra de imprevisto al Señor. ¿Sabías tú eso? Que a Dios nunca lo vamos a agarrar de imprevisto. Que a Dios nunca va a decir: oh, me falló el que yo esperaba que no me fallara. ¿Sí? Dios no va a hacer eso. Dios no dijo: oh, falló Saúl, ¿qué vamos a hacer? Y Dios no convocó a reunión de la Trinidad para ver qué iban a hacer. Dios ya sabía qué iban a hacer. Y es más, no nada más sabía qué iban a hacer, sino que ya había provisión para lo que se iba a hacer. Desde antes de que pecara incluso Saúl, desde antes de que naciera Saúl, Dios ya tenía provisión para ello. Y a mí me emociona saber eso, que Dios ya tiene provisión desde antes de que naciera. Desde antes de que pecara Saúl, desde antes de que él fuera desechado, Dios ya tenía provisión, hermano. Ni siquiera Adán y Eva tomaron por sorpresa a Dios. Cuando Dios viene en el huerto y habla con Adán y habla con Eva y luego habla con la serpiente, ¿qué le dijo Dios a la serpiente? Dios le habla a la serpiente y le dice: la descendencia de la mujer, ¿sí?, te aplastará en la cabeza y tú le dirás en el calcañar o en el talón. ¿Sí? Y estaba hablando de Cristo, estaba hablando de ese plan de salvación eterno. ¿Sí? Eso era algo que estaba ocurriendo, pero no era sorpresa, Dios ya lo tenía planeado. Dios había preparado y Dios sabía que le iba a hablar a un hombre llamado Abraham, luego a su hijo Isaac, luego a Jacob. ¿Sí? Isaac, que ni siquiera debería estar porque era estéril la esposa de Abraham, pero Dios ya tenía preparado todo eso. Dios ya había metido a la línea genealógica de el Salvador a Rahab, alguien que no debería estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a nacer también Isaí, porque iba a nacer también el rey David. Dios ya tenía aquello preparado. Dios ya tenía la provisión
para cuando la dificultad iba a venir. Nada toma por sorpresa a Dios. Dios ya tenía la provisión. Y Dios le recuerda a Samuel con estas palabras que Dios nunca pierde el control, que Dios nunca nada lo toma por sorpresa y que nunca lo vas a encontrar sin prepararse. A nosotros nos pueden agarrar sin prepararnos. De pronto llega alguien y decimos, oye, no tenía preparado comida en la casa, y ahí vamos corriendo a ver qué compramos o a ver qué hacemos. Tal vez, pero a Dios nunca. Dios ya conoce, Dios ya sabe. Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios ya tenía provisión de lo que iba a hacer. Saúl seguía ahí, pero Dios ya tenía la provisión que él necesitaba, ¿sí? Cuando vemos todo esto, hermano, cuando vemos lo que pasa aquí, cuando vemos el llamado que le hacen a a Samuel, yo no puedo evitar pensar en cómo ese Dios tan grande, tan maravilloso, pudo haber pensado y planeado todo desde antes. Pudo haber previsto incluso los errores y las fallas y el pecado de cualquier ser humano. Dios le dijo con estas palabras a Samuel, Dios le dijo, yo aún tengo un plan y sigues siendo instrumento en mis manos. Algo que Samuel estaba olvidando era que el plan no era de Samuel. Era que aunque Samuel había ungido al rey, aunque Samuel había aconsejado al rey Saúl, aunque Samuel era el profeta de la nación, algo que de pronto se olvidaba era que era Dios el que tenía un plan. Y en medio de aquella dificultad y de aquel tiempo de choque y aquel tiempo de crisis en la vida de Samuel, Dios le habla y le dice, tengo todavía un plan, tengo todavía un plan y tú eres parte de ese plan. ¿Qué necesitaba hacer Samuel para cumplir con el plan de Dios? Hay un plan de Dios todavía para él y hay algo que él necesitaba hacer. Y él le dice las siguientes cosas. Ahí en el versículo 1 dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. 1, llena tu cuerno de aceite. Y 2, ven a donde yo te voy a enviar. Ven a este lugar. Él le dice, hay estas dos cosas que tienes que hacer. No puedes quedarte tirado, lamentándote todo lo pasado. No puedes quedarte ahí simplemente diciendo, pero ¿cómo fue posible? Pero mira qué pasó, no puede ser. Entre más tiempo pierdes quedándote en esa situación, no vas a salir de ahí. No vas a llegar a alcanzar a hacer aquello para lo cual Dios te llamó a hacer. ¿Qué estaba haciendo Samuel ahí, tirado, llorando por Saúl? Nada. ¿De qué manera Dios iba a ser glorificado? Pues de esa manera no. ¿Cómo iba a poder participar en el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad? Pues de esa forma no. Dios le dice, acuérdate, el plan es mío y sigue siendo parte de ese plan. Ahora levántate, le dice, llena tu cuerno de aceite y ven al lugar que te estoy enviando, porque yo tengo provisión para ellos. Hay oposición cuando Dios llama a esto. ¿Qué oposición hubo? El temor es la principal oposición. Dice el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Él le dice, mira, simplemente no vas a ir de viaje turístico. Agarra una becerra, vas a ir y si alguien pregunta a qué vas, tú vas a ofrecer sacrificio a mi nombre. Había temor y es entendible. Imagínate si el rey se entera que el profeta va a buscar a otro hombre para ungirlo por rey, ¿no? ¿Qué es la reacción de aquel hombre? Aquel hombre va a voltear enojado, con que me andas buscando sustituto, ¿sí? Y lo va a mandar matar, si no es que lo mata con sus propias manos. Y más conociendo la vida
de Saúl. Entonces temía por su propia vida. El temor nos paraliza. El temor nos impide a nosotros cumplir la voluntad de Dios. ¿El temor a qué? Hermano, en este caso era temor por su vida, pero en el caso nuestro puede ser por muchas cosas. El temor a cambiar, el temor a hacer cosas diferentes, el temor a abrir la boca o que se burlen de mí, el temor a no tener el tiempo suficiente, el temor a que me quede a la mitad, ¿verdad? Y si no me alcanza para hacer esto, y si me canso y no puedo, es que no soy hábil para hacer esto. Pero si Dios te está llamando, hay una responsabilidad. El temor te paraliza, pero la adoración nos da libertad y la obediencia nos da autoridad. ¿Sabías eso? ¿Qué nos da? Mira, a veces esperamos que alguien venga, un hombre venga y te ponga la mano y diga, te transfiero autoridad. Qué bueno cuando pasa una cosa así. Pero ¿sabes que lo que nos da más autoridad, y no necesita venir alguien, es la obediencia? ¿Sabes que esa es esencial? Porque así te puedan orar 1000 veces, pero si tú no eres obediente, vas a ser carente de autoridad, ¿sí? Cuando nosotros somos obedientes al Señor, implícitamente hay autoridad de parte de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos, mira, lo puedes ver en cualquier grupo. Una persona que es fiel, que es leal, que es obediente, que camina en rectitud, en medio de un grupo social, cualquiera que sea este grupo, no solamente en el contexto de iglesia, sino en cualquier contexto social. Una persona que se conduce de esa manera tiene autoridad, te lo aseguro. Voltea y míralo en el trabajo. Tal vez el jefe del área no es don Juan Pérez, ¿sí? Tal vez él no es el jefe de esa área, pero ese hombre ha sido fiel a ese trabajo. Ese hombre se mantiene y camina y siempre obedece. Entonces el día que Juan Pérez abre la boca, sus compañeros lo escuchan y dicen, oye, creo que hay que prestar atención a lo que Juan dice, ¿sí? Él dice, oye, deberíamos de tener cuidado porque tal cosa puede ser riesgosa. Sus compañeros lo van a escuchar. Incluso en ocasiones el jefe da una orden y cuando Juan opina, porque todos lo conocen y saben que no lo hace para brillar, siempre ha estado ahí y lo hace por el equipo. Cuando él opina, los demás se detienen y van y le dicen al jefe, oye, pero pues yo creo que Juan tiene razón, ¿no has considerado esto? Y en ocasiones el jefe puede recapacitar y cambiar la instrucción. Porque implícitamente alguien que obedece, alguien que se sujeta, tiene autoridad. Y ahora en las cosas de Dios es igual, hermano. Si tú estás haciendo algo por obediencia a Dios, porque Dios dijo que sea de esta manera y tú lo obedeces, dime si no hay autoridad respaldándote de parte de Dios para hacer aquello. Claro, claro que sí lo hay. La alabanza nos ayuda a tener libertad. Cuando adoramos a Dios, podemos dejar a un lado el temor. Cuando tú y yo cantamos al Señor, adoramos al Señor, eso, hermano, nos recuerda quién es Él. Nos recuerda que Él está por encima, que Él es el Dios poderoso, que Él es el Dios de misericordia, que Él es el Dios que ama a esta tierra, ¿sí? Y nos da libertad. Ese temor se va. La alabanza, la adoración nos ayuda a eso. Y la obediencia nos llena de esa autoridad. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice, ve, ¿sí? Sé obediente. Él obedeció en ir. Y le dice, toma una becerra y vas a sacrificar en mi nombre. Cuando vemos todo esto, fíjese lo que dice versículo 3, primero de Samuel 16, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Y hago ese énfasis en el yo, ¿sí? Cuando Dios le dice, vas a ir y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Son las palabras de Dios para Samuel. Dios le habla y le dice, la vida sigue, el plan continúa,
lo que yo he planeado para esta humanidad sigue estando vigente y tú sigues siendo parte de ese plan. Le dice, ahora en obediencia vas y vas a estar atento, ¿sí? A quien yo te diga, yo lo voy a elegir y yo te voy a decir cuál es para que lo puedas ungir. Porque ya no lo voy a dejar a que el pueblo levante su mano y ¿por quién votan? No, dice Dios, yo sé a quién voy a poner. ¿Y quién mejor que Dios para elegir algo, verdad? Cuando Dios le habla estas cosas y Dios le dice, ahora se trata de mirar con fe, ¿sí? Dios nos llama a obedecer. A veces no nos gusta, a veces no queremos, a veces tenemos prejuicios, pero Dios llama a la obediencia. Y la obediencia, hermano, implica fe. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Samuel llega, mira, imagínate el cuadro. Está Samuel, escucha la voz de Dios, dice, sí es Dios, me está llamando, tienes razón, necesito pararme de aquí, necesito bañarme, necesito cambiarme y necesito ponerme de pie y hacer a lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso no se ha perdido. Él se levanta, él escucha la voz de Dios, va y toma una becerra y se va hacia Belén a buscar la casa de Isaí. Él llega allá y él dice, es cierto, yo voy a creer, creo que Dios va a hacer las cosas, creo que Dios tiene un rey y creo que va a ser mejor. El tipo lleva mucha fe, va contento tal vez, ¿no? O va con expectativa, pero él tiene una idea de cómo debe ser. Él tiene una idea, él tiene a Saúl, acuérdate, él tiene a Saúl en su cabeza, un Saúl no más que bueno, ¿verdad? Él tiene a Saúl, él tiene a otro tipo, él va a empezar a buscar y llega con Isaí y le dice, oye, tráeme a tus hijos, quiero orar por ellos. Y llega el primero y lo ve grandote y lo ve un hombre, ¿verdad? Que está allá, que atiende las cosas de su padre y dice Samuel, este va a ser. Y Dios le dice, no, este no es, ¿sí? Versículo 6 dice algo interesante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Él se emocionó y dijo, este tiene pinta de rey, ¿sí? Tiene todo el porte, camina, está fuerte, sí, sería un hombre que todos dirían, wow, ¿no? Es el nuevo rey, ¿no? Y dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, era grande, porque yo lo desecho. Dice, no es el que yo he elegido. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le habla y le dice, no te apantalles por lo que tienes adelante. Sácate de la cabeza la imagen de Saúl que tú tenías ahí. Si es cierto, se ve muy padre, está el tipo imponente, daría miedo a los enemigos que tienes allá. Pero tú no sabes lo que yo quiero hacer, le dice Dios a aquel hombre, a aquel profeta. Le dice a Samuel, dice, quítate esa idea, yo tengo planes mucho mejores que eso. Mira, Dios no mira, dice Jehová no mira la apariencia, Dios no juzga por la apariencia, dice, Él mira más profundo. Él voltea y mira el corazón, Él mira el carácter que hay en el corazón del hombre. Y entonces él se queda, imagínate, se queda Samuel sacado de onda, como decimos. Se queda Samuel diciendo, bueno, me desarmaste, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué busco entonces? Si mi expectativa es encontrar un tipo grande, fuerte, que dé miedo, ¿verdad? Que sea un rey. Y me estás diciendo que no puedo hacerlo de esa manera. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Y él le dice, no, es que tú no lo vas a hacer. Es que yo te dije, yo te voy a decir quién es. Yo lo voy a elegir y te lo voy a poner enfrente. Ese era Dios, hermano, hablándole a Samuel y le dice, no te vayas por eso. Y entonces Samuel, ¿qué hace? Dice, bueno, pues tráeme el que sigue. Y dijo, bueno, este no está tan fuerte tal vez, pero sí, tiene pinta de ser rey. Y Dios le dice, no. Y viene otro, y Dios le dice, no. Y viene otro, yo no sé, para el cuarto, quinto, tal vez ya estaba un poco decepcionado Samuel. Y ya estaba cansado. Y dijo, bueno, ¿qué pasó? Y ya pasaron todos, o por lo menos todos los que estaban ahí. Pasaron y Samuel, imagínate, hermano, ¿sí? Era un hombre como tú y como yo. Que tú llegas y tú dices, tengo una palabra de Dios para uno de tus hijos, tráemelos.
Y llega uno, no, no es para este. Y llega el otro, no, no es para este. Y llegan todos. Y tú empiezas a cuestionarte en tu corazón. Ah, caray, ¿será que me emocioné? ¿Sí? Pero de verdad yo sentía que era la palabra de Dios, ¿no? Es más, Dios me dio confirmación de, ¿qué pasó? ¿Sí? Y Samuel pregunta, yo no sé si con más miedo que otra cosa, pregunta, oye, ¿no te queda algún otro hijo por ahí? Mira, acá entre nos, no le digamos a tu esposa, ¿verdad? ¿No tienes algún otro hijo por ahí que yo tenga que orar por él? No, no se crea, eso lo puse yo, ¿verdad? Le dice, ¿no tienes otro hijo por ahí que no trajiste el día de hoy? ¿Sí? Pues ni que fuera feriecita, ¿verdad? Él dice, sí tengo uno, pero mira, su mismo padre lo había descartado. Isaí dijo, sí tengo uno, pero ese ni siquiera lo traje porque es imposible que Dios esté pensando en este chamaco, ¿no? Pues era un muchachito, era un niño prácticamente. Él dice, tenemos uno, es el más chiquito, ¿verdad? Está bonito, curiosito, y ya lo tenemos cuidando, las ovejas de la familia, el ganado de la familia. Ese no es un hombre de guerra, ¿no? Ese no es un hombre fuerte, es un muchachito. Dice, tráemelo. Y cuando viene David, dice, la Biblia lo describe ahí, versículos adelante, dice, entra David, dice, él era bonito y era rubio y era un chamaquito, ¿no? Entonces tú lo ves y no dices, este es nuestro rey, ténganle miedo. No, le tienes ternura, ¿verdad? Volteas y lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! No sé. Pero entra así David. Y Dios le dice, Señor, ¿cómo? ¿Van a decir que me volví loco de estar allá encuevado en aquel lugar? ¿Van a decir que ya ando en otro lugar, que perdí el don que tú me habías dado? ¿Qué hago, Señor? Este es el rey de Israel. Mira, Samuel simplemente agarró el cuerno donde traía el aceite y él dijo, Dios me ha llamado como profeta, y él me dijo, ve y unge, y él me dijo, es este. Simplemente toma el aceite, unge al nuevo rey y ora por él, ¿sí? Y le dice, Dios te ha elegido como rey. Lo deja ahí y se va, ¿sí? Y lo demás es historia y lo conocemos, y en otra ocasión lo hablaremos. Aquel muchachito del cual no daba nadie nada, y cuando digo nadie es ni siquiera su padre, daba un peso por él, por lo menos en ese momento. No digo que no lo amara, simplemente dijo, no, pues mira, consiguiera mejor a mi hijo este otro, mira, este tiene tales habilidades, este es muy bueno para eso. Él apenas va aprendiendo, lo tenemos ahí para que aprenda responsabilidad, ¿no? Pero Dios dijo, no, es él. Dios tenía un plan. Y acuérdate, Dios no lo eligió nomás ahí de, bueno, pues a ver qué queda. Dios lo había elegido desde antes de que naciera. Desde antes que naciera su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Dios lo había elegido. Dios lo conocía. Dios sabía lo que estaba pasando ahí con él. Fíjate, yo lo que quiero que tú tomes es lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 de ahí, 1 Samuel 16? Hay una pregunta fuerte. Dios le dice, Dios le habla, Jehová le habla a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel se enfrentó a una situación difícil. Samuel chocó en un tiempo de crisis, en un tiempo cuando él pensó, ¿qué pasó con lo que yo tenía? ¿Qué pasó? Porque Dios me lo había dado. Dios había puesto en la nación a un rey. Yo oré por aquel rey. Dios lo ungió. Dios trajo victorias. Dios lo usó. Aquel rey profetizó. Aquel rey gobernaba. Aquel rey era la noticia en los reinos vecinos. ¿Qué pasó, Señor? Y entró en ese conflicto. Yo no sé qué es lo que tal vez pueda causar conflicto en tu vida. Pero hay muchas cosas, hermano, que nos hacen entrar en conflicto. Hay muchas cosas que nos hacen detenernos, cosas que en su momento Dios nos dio, cosas que en su tiempo fue Dios quien ungió aquello y lo puso en nuestra vida. Cosas que tú y yo tal vez abrazamos con mucho amor. Y el día en que Dios dijo, hasta aquí, nos causó conflicto. Ese día yo empecé a cuestionarme, ¿pero por qué, Señor?
Y empezamos a perder el tiempo añorando y llorando por lo pasado. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué tuvo que pasar aquello? Deseando las glorias pasadas. Tristemente he escuchado mucha gente, y no poca, mucha gente ya grande, que solamente escuchas en su boca acerca de las glorias pasadas. Que solamente escuchas hablar acerca de, oh, me acuerdo que cuando yo tenía 20 años hicimos esto para el Señor. Increíble. Me acuerdo que en tal tiempo, hace no sé cuántos años, nosotros fuimos e hicimos esto y Dios nos habló y era impresionante. ¿Y hoy qué está pasando? ¿Y hoy qué hay en mi vida? ¿Y hoy qué tienes en la mano? ¿Sí? O estás simplemente llorando y pasa 1 año, 2, 3, 4, 5 y sigues llorando por lo que Dios ya hizo y decidió en su voluntad parar. Sigue habiendo ese lamento en el corazón. ¿Sí? Pero es que yo me porté tan bien con ella, ¿y por qué me pagó así? Es que yo fui bien fiel, porque él se fue con otra. ¿Y detiene tu vida? Es que el ministerio estaba funcionando muy bien y se levantó no sé quién y echó a perder todo. ¿No tiene Dios el control de todas las cosas? ¿No es Dios el que está cuidando de lo suyo? ¿No es Dios el que tiene la provisión desde antes de que venga la dificultad? Desde antes de que venga incluso el fracaso. ¿No es Dios el que ya ha visto desde antes todo lo que va a pasar? ¿No leímos ahorita cómo Dios desde generaciones atrás ya había previsto todo? Desde antes de que nacieras, Dios tenía lo necesario para que tú caminaras. ¿Por qué? Porque tengo que recordar, así como Dios le habló a Samuel, tengo que recordar que el plan de Dios no se detiene. No se detiene por mis tristezas, no se detiene por mis limitaciones, no se detiene por mi Saúl que está allá desobedeciendo a Dios, que ya no es cosa mía, pero que ya no quiso. Dios no se detiene por eso. No existe ni un solo hombre, ni ninguna otra fuerza en el universo que pueda parar el plan de Dios, mucho menos frustrarlo. ¿Hasta cuándo voy a estar acostado, lamentando, llorando? ¿Pero por qué esto? Si tan solo, yo me acuerdo. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Dios te dice, levántate, llena tu cuerno de aceite y ve, porque el llamado sigue, porque Dios sigue teniendo el plan para tu vida, porque Dios te sigue hablando. Dice, levántate, llena el cuerno de aceite, porque hay algo que Dios le había encomendado. Él era profeta, tenía que tener aceite, ¿sí? Dios le estaba llamando y dice, vas a ir a ungir al siguiente rey, no te preocupes, ¿sí? Dice, ten lleno de aceite aquel cuerno. El profeta se levanta y va, ¿sí? Dios te dice, levántate, tengo provisión para ti, hay un plan todavía para ti. Y cuando nos levantamos, aún como al profeta le dice, quítate de la cabeza la idea de que lo nuevo tiene que ser como lo viejo. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo puedo levantar a un muchachito que nadie da un peso por él y decirte, úngelo como rey. ¿Y qué pasó, hermano? Samuel dijo, sí, Señor, está bien, ¿sí? Dijo, Dios no se equivoca, tengo fe en lo que Él dijo. Y en esa fe Él caminó, va y unge a un muchachito. Si alguien está al lado de él, o se enoja o se ríe de él. ¿Qué le pasa al profeta? Se volvió loco, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Dónde crees que este muchachito de este pueblito va a llegar a ser el nuevo rey? Si todavía tenemos rey. Pero Dios tenía plan. ¿Qué pasó? Resulta que Samuel ungió al rey más prominente en toda la historia de Israel. Aquel que no daban un peso por él, pero que no lo estaba viendo Dios con los ojos que mira el ser humano. El hombre mira la apariencia. El hombre le gusta ver y decir, wow, producto terminado. Y Dios dice, mira, esto es lo que voy a hacer. De la nada, ¿sí? Porque a veces somos eso, somos nada, ¿sí?
Porque muchas veces Dios llama y Dios mira donde otros no ven. Dios llama donde nadie llamaría. Y Él dice, aquí está. Pero Señor, por lo menos dame un empujón, algo más. Este es. Él viene, obedece al Señor y camina. Y el profeta salió de aquel lugar. El profeta abandonó aquella condición de lamento en el cual se había enfrascado. No sé cuánto tiempo, pero él estaba enfrascado en aquello. Había dejado de hacer lo que Dios lo había llamado a hacer por estar llorando el pasado. Dios tiene que venir y decirle, ¿hasta cuándo? Sí, no puedes vivir de las glorias pasadas, por muy gloriosas que éstas sean. Por eso la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Siempre. Hay una frase, a veces es muy motivadora, pero tiene mucho de razón. Lo mejor está por venir, dicen algunas personas. Y hermano, eso es totalmente cierto, ¿sí? Nunca nada en nuestro pasado será mayor que nuestro futuro. Y si nos vamos más adelante, nunca nada opacará la gloria que un día veremos en la presencia de Dios. Lo que Dios hizo en el pasado, qué bueno, aprendemos, glorificamos a Dios, pero Dios tiene algo el día de hoy para ver su gloria el día de mañana. Pero necesito levantarme del lugar donde yo estoy. Necesito caminar, llenar aquel cuerno de aceite, que la presencia de Dios esté en mi vida, para obedecer la voluntad de Dios, para ir al lugar que Él me está llamando. ¿Cuál es tu Saúl, hermano? ¿Qué cosa está deteniendo tu vida de hacer lo que Dios te llamó a hacer? Porque sabemos a lo que Dios nos llamó a hacer. Conocemos la voluntad de Dios. Y muchas veces vivimos ni siquiera a medias. Vivimos a un cuartito nada más, ¿verdad? De lo que podríamos hacer si obedeciéramos al Señor. ¿Qué es lo que te frustra y te detiene en la vida? ¿Cuál es el pretexto? Porque termina siendo un pretexto. Porque Dios le dice, deja, abandona ese lamento por algo que yo ya deseché, le dijo el Señor. Camina hacia lo que Dios trae. Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y levantar tu oración delante de Dios y puedas meditar en Él. ¿Qué es lo que yo estoy poniendo? ¿Habrá algo en mi vida que me está deteniendo de poder obedecer la voluntad de Dios, de poder ir y hacer lo que Él quiere? ¿Habrá temor en mi vida, temor a cambiar cosas, temor a la burla tal vez? ¿Habrá temor a volverme a equivocar? ¿Habrá un temor a decir, Señor, no quiero que me vuelvan a lastimar? ¿Qué hay en mi corazón, Señor, que puede estar deteniendo tu obra en mi vida, Señor? El deseo de todo creyente, de todo hijo de Dios, es que el nombre de Jesús sea conocido. El deseo de todo hijo de Dios es que Dios sea glorificado. Y el Espíritu Santo nos capacita para esa obra. Él viene y con su aceite sana nuestras heridas, y no solamente sana nuestras heridas, sino que nos unge para capacitarnos, para poder hacer la obra del ministerio, la obra a la cual Él nos ha llamado, para poder abrir mi boca y compartirle a alguien acerca de ese grande amor de Dios para su vida. Dios me capacita para poder ir y orar por alguien más y ver la obra de Dios en esta tierra. Pero necesito levantarme. Necesito, Señor, presentarme delante de ti, Señor, y decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si yo he permanecido, Señor, deprimido, Dios, ahí. Tal vez no encerrado en un cuarto, pero sí, Señor, detenido de no poder crecer en ti, de no poder acercarme, Señor. Perdóname porque salen pretextos, Señor, porque culpamos a todos, Señor. Decimos, porque el que está a un lado no me ayuda, porque el que está enfrente no me ayuda, es que el que está en mi casa no me ayuda, Señor, pero son pretextos finalmente, porque yo puedo escuchar tu voz, ponerme de pie, Señor, y acercarme delante de ti. Te pedimos, amado Espíritu Santo, ven, Señor, en esta tarde, Dios. Unge nuestra vida con tu presencia, Señor.
Llena, Señor, de tu aceite nuestra vida. Llénanos, Señor, de ti. Danos esa capacidad de ser obedientes a ti, de ver tu gloria, Dios, en medio de ese proceso. Que al final podamos verte haciendo tu obra, Señor, en esta tierra. Ven, amado Señor. Levanta tus manos delante de Dios. Levanta tus manos delante del Señor. Y levanta tu voz delante del Señor. Y si hay un deseo en tu corazón, dile: Señor, ven, Dios, a mi vida. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. A veces no soy, Señor, ni la sombra de lo que algún día fui, pero sé que tú quieres que yo llegue a ser más, Señor, de lo que llegué a ser en algún momento, Dios. Pero sé que tú tienes planes, Señor, todavía. Sé que tú traes, Señor, misericordias nuevas cada mañana, Dios. Sé que tú cumplirás, Señor, tus planes y tus propósitos, amado Señor. Ven, Señor.